Egunon, 23 de enero de 2019. En Venezuela, Juan Guaidó se juramenta como presidente interino de Venezuela. ¿Cómo es esto posible? Se autoproclamó presidente. Y toda la derivada que ha venido después. Vamos a la fuente del derecho. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este ejemplar tiene su historia, y lo apunté aquí detrás para no olvidarlo. El martes 16 de abril de 2013 fui al consulado de Bilbao de la República Bolivariana de Venezuela, que en su tiempo estuvo en la Plaza Zabalburu, muy cerca de donde está la sede de Radio Nervión, pero luego se trasladó al Campo Volantín, cerca del puente Subisuri. Fui a presentar mis respetos a la muerte de Hugo Rafael Chávez Frías, que formalmente había muerto un par de días antes. Bueno, no un par de días antes, sino algo antes. Y poco antes, el 14 de abril, había ganado la elección presidencial. El 14 de abril ganó Nicolás Maduro Moros, y aproveché para dar el pésame y felicitar al presidente electo. Por decencia, ese martes me senté en el hall de la sala del consulado, y hasta que el último venezolano no fue atendido, yo no me levanté a ser atendido, y ni siquiera en ese momento fueron ellos los que me vinieron a decir qué era lo que quería. Les dije las dos cosas: que quería lamentar la muerte de Hugo Rafael Chávez Frías y felicitar al electo presidente en las elecciones que se dieron ese 14 de abril de 2013, y que como permiso, si podían darme un ejemplar de la Constitución. La cónsul Yolanda Rojas Urbina, cónsul en ese momento, descanse en paz, de la República Bolivariana de Venezuela en Bilbao, me dijo que no tenían para dar, pero me dio su ejemplar personal, dado el interés que había expuesto y el respeto que había demostrado al dejar cumplimentar a todos los ciudadanos venezolanos en sus necesidades, y quedarme yo en el último lugar, a pesar de que había pasado, si llegué a las 10 y me atendieron a eso de la 1:30, habían pasado cerca de 3 horas y media en el que estuve sentado respetuosamente esperando a que llegara mi turno. Me lo dio, y vamos al artículo 233. Serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República su muerte, evidentemente, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. En el año 2004 hubo una revocación del mandato presidencial, que en ese momento lo ganó Hugo Rafael Chávez Frías. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión del nuevo presidente o de la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional.
Si la falta absoluta del presidente o presidenta de la República se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente o el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva. En los casos anteriores, el nuevo presidente o presidenta completará el periodo constitucional correspondiente. Si la falta absoluta se produce durante los 2 últimos años del periodo constitucional, el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva asumirá la presidencia de la República hasta completar dicho periodo. Las faltas temporales del presidente artículo 234 serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por la Asamblea Nacional. Si una falta temporal se prolonga por más de 90 días, la Asamblea decidirá por mayoría de sus integrantes y debe considerarse que hay falta absoluta. Y es interesante leer el artículo 235. La ausencia del territorio nacional por parte del presidente o presidenta de la República requiere autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada cuando se prolongue durante un lapso superior a 5 días consecutivos. He leído estos 3 artículos del 233, 234 y 235 porque resultan de aplicación en el suceso del 23 de enero del año 2019. Pero no solamente ahí, sino que hay que recordar que lamentablemente, porque hay que lamentar la muerte incluso de los dictadores, como seres humanos que son, Hugo Rafael Chávez Frías mintió al pueblo venezolano respecto a su enfermedad. Es probable que incluso muriera antes de lo que han dicho, antes de la fecha de principios del año 2013. Hay incluso especulaciones que cuando se produjo la elección presidencial de finales del año 2012 ya estaba muerto, aunque luego sacarían a finales de diciembre una grabación con Nicolás Maduro Moros al lado. Creo que la vi por Venezolana de Televisión y luego también la volví a ver varias veces en YouTube. El Venezolana de Televisión es el canal público, el canal 8. No sé si lo vi inserto en la hojilla que actualmente es Mario Silva fue electo como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y de la nueva asamblea que formalmente ha entrado en vigor este enero de 2021. Bueno, el asunto está en el que en teoría, si llega a ser la sustitución antes de la elección presidencial, el que habría sido el heredero habría sido Diosdado Cabello, es decir, el presidente entonces de la Asamblea Nacional en 2012-2013. Pero como se produce después de la elección presidencial, el vicepresidente ejecutivo, que entonces era Nicolás Maduro Moros, que acababa de entrar hacía no mucho a ser el vicepresidente ejecutivo, probablemente con la lucha interna que había entre los sectores del chavismo para la sucesión presidencial, después de que la enfermedad le llevara a Cuba, probablemente más de 5 días consecutivos, a pesar de lo cual la Asamblea Nacional estaba en manos de ellos y podían hacer lo que quisieran. Tenemos que después de todo eso, en el año 2015, en diciembre, la elección a la Asamblea Nacional, porque fue la última en el año 2010 en el que los miembros de la oposición decidieron no comparecer, con lo cual el chavismo ganó la asamblea por completo y la manipuló y la compareció y la ejecutó todas las circunstancias de manera unívoca y unilateral, teniendo todos los poderes en su mano. Por eso se entiende que cuando gana la oposición por 2/3 la Asamblea Nacional, se tratara de que no llegaran a los 3/5, es decir, a una mayoría reforzada que da la opción para
Bueno, tres quintos es 60%, dos tercios es el 66%. Ya seguro que se entiende. La mayoría reforzada que permite la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y cambiar la Constitución en determinados momentos y puntuales para hacer las cosas de manera distinta. Llegaron Liborio era el gobernador del estado de Amazonas, el miembro de la oposición, había ganado la gobernaduría por un partido de oposición y hay tres diputados que salen desde el estado de Amazonas y se les puso en adivinis, se les sustrajo sus derechos como diputados, incluso después a otros, porque, bueno, pues se puso en duda el proceso electoral. Lo cual es pintoresco porque la Comisión Nacional Electoral estaba dominada por ellos y, por supuesto, intentaron hacer las cosas de manera buena y justa, es decir, para que ganaran los chavistas, por lo menos en un número suficiente, porque de 23 gobernadores que haya 3 de la oposición, pues es algo que no cambie las cosas, sobre todo y en tanto en cuanto luego, como le pasó a Enrique Falcón, en su estado, luego tiene la asamblea estatal que se elige distinto. Es un poco el modelo estadounidense, que el gobernador se elige en una elección particular y luego la asamblea se elige en otra. Y la asamblea la controlaron los chavistas, con lo cual el margen de maniobra que tenía el gobernador Falcón era escaso. Así pues, digamos que cuando llegan las elecciones esas, hay un periodo que, un poco como el Congreso en los Estados Unidos, entre el periodo en el que se produce la elección de la Asamblea Nacional y luego el periodo en el que se inviste la siguiente Asamblea, es decir, a inicios de enero, hay como un mes en el que la Asamblea previa sigue en funciones como el Congreso estadounidense sigue en funciones y en Estados Unidos se llama el pato cojo. ¿Qué hicieron en ese mes de diciembre del año 2015? Renovaron el Consejo Nacional Electoral, renovaron el Tribunal Supremo, renovaron la Contraloría General de la República, todos esos órganos que dependen en parte de la votación de la Asamblea Nacional, para que la siguiente Asamblea no pudiera meter mano. Lo cual en parte llevó a que después todos los actos ejecutivos que hacía la Asamblea Nacional fueran llevados por el gobierno al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y fueran revocados de su totalidad, como si fueran unos rebeldes que han entrado por la fuerza por las puertas de la Asamblea Nacional y han tomado al asalto, en vez de ser un cuerpo legislativo elegido por el pueblo de Venezuela libre y soberanamente, como se supone, y ponen el acento en recalcar que la democracia venezolana había llevado una serie de elecciones, un montón, desde el año 1999 en adelante, y que todas habían sido ejecutadas incluso con aquella derrota en la reforma constitucional que fue votada en rechazo por el pueblo de Venezuela. Y así tenemos el hecho de que desde ese año 2016 enero se puso en cuestión toda actuación que viniera de la Asamblea Nacional, con el hecho de que el Tribunal Supremo, que eligió la Asamblea Nacional legítimamente, se fue al exilio porque tuvo que irse, con lo cual había dos tribunales de justicia, uno dentro de Venezuela chavista, ilegítimo, y luego otro en el exterior. Había dos comités nacionales electorales, uno dentro de Venezuela y otro en el exterior, y llegaron al punto en el que convocaron a una Asamblea Nacional Constituyente para suplantar, declaradamente, para suplantar a la Asamblea Nacional. Pero no se hizo como se hizo en el año 2000, con una elección directa, como se hace a la Asamblea Nacional, porque, bueno, hubo dos asambleas
la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente. En este caso era para suplantarla y con un elemento de elección corporativo al estilo fascista de Mussolini de los años 20. En cuanto había gente que tenía más de un voto porque los gremios, el gremio de periodistas o de diferentes, o los barrios o los colectivos había gente que tenía más de un voto respecto a la elección de asambleístas a esa Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual no era una elección democráticamente plausible, aparte del hecho de que se empezó a usar para legislar todo, absolutamente todo, mientras se les quitaba la capacidad legislativa a la Asamblea Nacional Constituyente, se le reconocía para cualquier legislación ordinaria a la nueva Asamblea Constituyente, que acabó, oh sorpresa, mandando Diosdado Cabello, un teniente que estuvo en el año 1992 con Hugo Chávez en el golpe de estado de aquel del 4 de febrero de 1992. Y así tenemos que la nueva Constitución, la que debería de sustituir a esta, ni está ni se le espera. O por lo menos yo no he tenido absolutamente ninguna noticia respecto a esa Constitución, que, dicho sea de paso, esta sustituye a la de punto fijo del año 1961, que no se votó, el pueblo de Venezuela no la votó, pero esta se sometió a referéndum, con lo cual cualquier nueva constitución que se quiera imponer al pueblo de Venezuela debería de someterse a un referéndum específico, cosa que no ha sucedido. Lo cual nos iba también a recordar que hay una disposición respecto al referéndum revocatorio y la oposición, desde la mayoría de la Asamblea Nacional, trató de llevar a cabo un referéndum revocatorio que se fue alargando hasta que, ya no podéis hacerlo, ya está fuera de plazo. Pero si han pasado meses desde que se inició el proceso para poner en marcha el referéndum revocatorio, y si tan seguros estáis de que va a ganar Nicolás Maduro Moros como lo hizo en el año 2004 el referéndum revocatorio Hugo Rafael Chávez Frías, ¿por qué no lo hacéis? Pues porque perdían. Por la misma razón que en el año 1995 se filtró una entrevista a Victoria Prego, al presidente entonces, en los años 70, el señor el presidente de España de la transición, que es pues se me ha ido el nombre, ¿qué se le va a hacer? Pues reconoció que no metieron un referéndum sobre la monarquía porque la perdían. Por eso lo metieron en el referéndum del año 76 respecto a la reforma política y pues así legitimar la figura de la monarquía. El asunto está en el que el chavismo trató de enrocarse con todos los elementos, incluso haciendo una elección fraudulenta a la presidencia en el año 2017. Con 2018 al final la hicieron. Y en teoría era para ser investido presidente en enero del año 2019. Es decir, hicieron el mandato de 6 años empezar desde 2012-2018. Bien, pues ese mandato expiró y dijeron, porque es interesante recordar todos los procesos y esto todo se puede buscar en hemeroteca. Está el tema de el uso fraudulento del mandato del pato cojo de la Asamblea Nacional entre el diciembre del 15, el no reconocimiento de los ataques continuados contra la Asamblea Nacional en el año 2016 y 2017, el no hacer el referéndum revocatorio, que era lo legítimo, lo justo y lo constitucional en base a esta normativa que es supuestamente la constitución de ellos de 1999, y también el hecho de que
todo aquel que no se presentara a la Asamblea Nacional Constituyente, a esas votaciones fraudulentas y corporativistas en el mejor fascismo de los años 20 y 30 de Mussolini, en una elección no democrática, aquel que no fuera a esa elección de Asamblea Nacional Constituyente, que como digo no ha generado una constitución y era su mandato principal y se usó para legislar y para cooptar las funciones que la Asamblea Nacional tenía certificadas, aquel que no se presentara a esas elecciones estaba ilegalizado de facto y no se podía presentar a la siguiente elección presidencial. Tal cual. Con lo cual, eso añadía un plus de negatividad y de legitimidad y de contrario a la democracia y a cualquier sistema de pensamiento liberal, cosa que no es desde hace muchísimo, pero cualquier sistema siquiera formal de elección democrática o de elección en una urna se iba por el ducto, como les gusta decir allí, hasta el punto de que había una falta absoluta, se entendió que había una falta absoluta en la presidencia, es decir, después de la finalización del mandato reconocido, aunque discutido y discutible, respecto a la elección del 14 de abril de 2013 de Nicolás Maduro Moros, ya en el enero del 2019 se producía con todas las de la ley una falta absoluta porque ya no había presidente, dado que no se reconocía y no era posible reconocer la elección presidencial del año 2018 por la ilegalización de facto, por todos los elementos que luego se denunciarían. Luego es curioso encontrarnos a Donald Trump hablando de una compañía de contador de votos que ha inflado, ha metido votos ilegales en los Estados Unidos, cuando en esta elección presidencial la empresa esa lo que dice es, oye, cuidado que el chavismo ha inflado los votos en los colegios electorales. Nosotros simplemente estamos reconociendo que ese señor de allí, del Palacio de Miraflores, ha hinchado los votos y nosotros no nos hacemos responsables de esta chapuza que está montando. Ellos no hicieron el fraude. El fraude lo hizo el Consejo Nacional Electoral, el CNE, y lo hizo el chavismo. Reconocieron en el año 2013 que habían ganado por poco. Incluso hubo un docudrama de Nicolás Maduro Moros yendo a algunas casas en el que alguno de sus integrantes reconocía que no había votado y, ¿ves? Menos mal que hemos superado el umbral por muy poco, porque si no, la revolución habría desaparecido y te habrían quitado la canaimita, te habrían quitado el plan de la patria, te habrían quitado las misiones, te habrían dejado en la calle, te habrían quitado las casas, te habrían quitado todo. Y alguna de esas mujeres llorando en viva, qué pena, pobrecitos, ay, por mi culpa casi acabó con la revolución bolivariana, ay, pobre Chávez, que me va a perdonar, por favor. Esos son los elementos con los que llegamos a esa elección presidencial en la que pues el presidente de la Asamblea se convierte en el presidente encargado. ¿Por qué? Porque se ha autoproclamado. Yo ahora me voy a autoproclamar presidente del gobierno de no sé dónde, me voy a autoproclamar presidente de no sé qué, no sé cuántos. No. Esta normativa, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la que se aplicó en el caso del 23 de enero del año 2019 respecto a Juan Guaidó. Democracia. Simple y pura democracia. Ejecutada. ¿Qué ha pasado después? Pues que ha llegado la elección en 2020, hace muy poco, de la Asamblea Nacional, en la que han cambiado todas las normas, todas las reglas para tratar de sacar a Juan Guaidó. Ya al inicio del año 2020 apoyaron a otro
que se acabó vendiendo porque dentro de la oposición hay diferentes posturas, hay división. La MUD, la Mesa de Unidad Democrática, quedó ya muy atrás en el pasado. Se achacan las cosas contra Henry Ramos Ayub, la vieja guardia, porque hacen tratos con el chavismo para tratar de sobrevivir ellos mismos, unas cosas que se llegan a decir, será verdad, será mentira. Bueno, pues el asunto está en el que han llegado a suplantar a la Asamblea Nacional vigente, que ha expirado su mandato, y ya pues la oposición pues no tiene instrumentos de poder ni capacidad ni visibilidad probablemente para todo lo que ha venido sucediendo en Venezuela, que es la parte importante respecto a la destrucción del Producto Interior Bruto, respecto a la destrucción de los ingresos, respecto a mentir, respecto a las víctimas del coronavirus, todo lo que ha pasado. Claro, es un tema complicado porque de estar en paridad hace una década más o menos compitiendo con Colombia respecto a el Producto Interior Bruto, ya en 2018-2019 tenían menos Producto Interior Bruto que Puerto Rico y ya pues tienen menos Producto Interior Bruto que Eslovenia. Así están las cosas y pronto podrán equipararse a Bolivia en Producto Interior Bruto. Ese es el legado de Nicolás Maduro Moros en la presidencia respecto a la degradación social, económica, alimentaria. En esta última elección a la Asamblea Nacional, que hubo un 70% de abstención, la parte importante no es que hubiera abstención, que no hubiera legitimidad por ese lado, sino con todo lo que he ido relatando respecto al pasado reciente de la democracia de Venezuela, que se ha vendido con un patrocinador que tiene cogido por ahí al régimen, como es China y Rusia, en préstamos que, como lo haría la mafia, acabarán siendo revertidos en especie, en materias primas, en empresas como PDVSA, bueno, pues un montón de cosas, porque PDVSA, por ejemplo, que era la joya de la corona y supuestamente tenía que ser la punta de lanza para la reconversión industrial y la integración de nuevas empresas que generaran sustitución de importaciones por producción local, pues al final sigue siendo un país de renta petrolera en el que con la caída de los ingresos pues se ha caído todo y tenemos un país que, como digo, va a competir con Bolivia por el Producto Interior Bruto, con unos 40.000 millones debe tener ahora prácticamente, aunque seguramente habrá bajado un poquito más. En 2020 eran 40.000 millones y seguramente con todo lo que hemos vivido será bastante menos. Búsquenlo en las clasificaciones, por ejemplo en Wikipedia, en inglés, que está actualizado, más actualizado que la de castellano, por lo menos en este aspecto. Así pues, debemos de reconocer la dictadura venezolana tal y como es, que Juan Guaidó hizo lo que le tocaba en el 23 de enero de 2019, que no fue capaz o no pudo, no tuvo fuerza para llevar a cabo su proyecto regeneracionista, para atraer al Grupo de Lima y a toda la comunidad internacional a hacer el cambio necesario, no solamente a nivel político en las esferas, sino porque el pueblo venezolano estaba muriéndose de hambre. Hubo un éxodo impresionante, el mayor del siglo XX en América entiéndase, y el nivel de hiperinflación mayor del siglo XXI, mayor que el de Zimbabue, con el que competía, y poniéndose ahí con el de Alemania de los años 20 y 30. Y recuerden que en Alemania llevaban gente por la mañana una carreta con billetes en tinta fresca impresos solamente por una cara, porque no daba tiempo para imprimirlo por la otra, y cuando podían llegar a la panadería se daban cuenta de que el pan había subido de precio y que con todo el dinero que llevaban en la carretilla no podían comer
comprar una sola barra de pan. Esa es la Venezuela a la que han llevado Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello y el chavismo. Ahora hay una nueva asamblea. ¿Cuál será el papel de Juan Guaidó? ¿Cuál será el papel del pueblo de Venezuela? ¿Qué futuro tiene la República de Venezuela? Eso depende de la gente y depende del cogollo que está alrededor de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, que al fin y al cabo pues son los militares, que es la única razón que sobrevivió al régimen. ¿Hasta cuándo? Eso ya se verá. Pero simplemente recordar este 23 de enero la juramentación legítima, legal y constitucional de Juan Guaidó como presidente encargado, y que la historia ahí quedó y que se ha revelado como una pérdida de tiempo y bueno, pues al final no sé cómo, pero hay que tener esperanza de que el futuro del pueblo de Venezuela pues sea próspero en algún momento del futuro, porque medios materiales tienen para salir del bache profundo, del hoyo, de la cima kilométrica que están metidos. Les deseo lo mejor. Espero que tengan un futuro brillante como pueden merecer, por lo menos sobre el papel. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.